datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues colocamos el foco cada martes en una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro tiempo, en la lucha contra el cambio climático, la defensa del medio ambiente, la ecología. Lo hacemos, ya lo sabéis, los martes de la mano de Juan López Duralde. Juancho López Duralde, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Oye, estábamos analizando las noticias hoy en portada, la preocupación por la extensión del virus, el crecimiento de las medidas, el endurecimiento de las medidas de confinamiento en buena parte de Europa y la preocupación que hay entre la ciudadanía. Comentábamos con los oyentes cómo esto también está produciendo una situación, una sensación de angustia que, claro, mucha gente se echa a las calles. Pero una cosa que hemos observado, Juancho, por la que te quería preguntar, es que se está produciendo también un fenómeno paralelo. La huida hacia el campo, la salida hacia el campo, la necesidad de, no sé si de respirar puro, de ver bosque, lo que está llevando también a las autoridades a tomar medidas y una cierta preocupación también porque de pronto la gente se está refugiando en los espacios abiertos en el campo, pero en algunos lugares se está volviendo un auténtico problema. Bueno, lo primero decir que es muy interesante y yo creo que positivo que la gente busque en la naturaleza ese refugio y esa seguridad, ¿no? Es un poco buscar en la naturaleza lo que en las ciudades pues hemos perdido, ¿no? Pues aire fresco, saludable, y eso explica que efectivamente pues los espacios naturales se están viendo desbordados, más gente que nunca. En la medida en que pueden, en donde pueden. En Madrid no podemos, pero la gente que puede salir, pues el otro día lo veíamos, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Como decían, pues que el espacio natural del Montseny estaba absolutamente abarrotado, ¿no? Bueno, yo esto hago una lectura muy positiva, ¿no? Y es que efectivamente nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene la naturaleza, de la necesidad de recuperarla y de cómo quizás la reflexión es cómo hemos ido dejándola atrás en nuestras vidas, ¿no? Con un modo de vida muy artificializado y que ahora en las actuales condiciones de pandemia y de extensión del virus, etcétera, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene y de lo valioso que es para nosotros y para nosotras pues recuperar ese contacto, ¿no? Yo me acuerdo que te comentaba el otro día antes del confinamiento en Madrid, pues que estuve en el cañón del río Lobos y te comentaba que había muchísima gente, ¿no? Y que me llamó la atención, no había visto nunca tanta gente por allí. Y creo que es un poco eso, y había sobre todo muchos chavales, muchas familias con niños, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, ¿no? La necesidad que tenemos de recuperar el contacto con la naturaleza, y yo la lectura que hago es en positivo, es decir, creo que quizás sea una lección que vamos a extraer de esta pandemia, pues que bueno, nos hemos alejado demasiado de la madre naturaleza y que de alguna manera pues es la que nos da cobijo, nos da aire limpio y bueno, en la medida de lo posible pues que hay que volver a ella, ¿no? Claro, es un equilibrio difícil porque los grupos ecologistas están pidiendo también que se tomen medidas de protección, por ejemplo decías en el Montseny, ¿no? Pero a la vez, dice, la necesidad de las personas por acudir a estos lugares, yo esa contradicción o esa disyuntiva siempre me parece que es compleja de gestionar, ¿no? Por una parte tenemos que proteger el espacio natural, pero por otra parte cada vez se hace más difícil disfrutar de manera libre de ciertos espacios. Pasa en la Sierra de Madrid, ¿no? Se han cerrado caminos, solamente está como una senda que parece casi un parque temático.
Bueno, lo que ocurre es que también vivimos en un país muy grande y con una España interior muy grande y con muchísimos espacios muy desconocidos, ¿no? Tal vez en la medida en que la gente empiece a recuperar ese contacto, pues se descubrirán nuevos espacios y nuevas rutas que ahora mismo tampoco es difícil encontrar espacios en los que estés tú solo, ¿no? Solo es cuestión de salirte de las rutas más pisadas o más frecuentadas. Yo creo que efectivamente eso puede ocurrir, especialmente en la cercanía de las grandes ciudades, pero bueno, hay que recordar que tenemos una enorme España vaciada y que esto hay que verlo como una oportunidad para también recuperar esos pueblos, recuperar su actividad y en definitiva la vida rural, que no solo tiene que estar vinculada al sector primario, sino que en gran medida pues puede estar vinculada a ese uso y disfrute de la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que en España precisamente no puede ser la masificación un obstáculo en el medio rural, en el campo, porque tenemos muchísimo campo vaciado y por lo tanto hay espacio para todos y para muchos más. De todas formas, es verdad, vivimos tiempos muy, muy complejos y el desprecio hacia el medio ambiente es extraordinario. Yo me preocupaba mucho, he visto una noticia estos días, Juancho, por la que te quería preguntar, porque hemos visto que Japón está anunciando que tiene planes para lanzar agua radiactiva de Fukushima al mar. Pues sí, la verdad es que últimamente cuando hablamos de las nucleares, se abre el debate nuclear, el debate energético, pues se dice de forma muy barata y muy poco reflexionada, bueno, es que la energía nuclear es una energía limpia, porque no produce CO2. Y digo, bueno, no produce CO2, pero se olvida demasiado frecuentemente que genera desechos radiactivos que están ahí, ¿no? En el caso en el que estamos hablando, evidentemente es un caso especial, porque hablamos de Fukushima, donde hubo un accidente nuclear de primera magnitud y donde hay 1 millón de toneladas de agua contaminada, pues agua que se utilizó o bien para la refrigeración de los reactores en los momentos más difíciles, o agua que utilizaron los bomberos para intentar apagar los fuegos, etcétera, y esa agua contaminada está acumulada en unos depósitos que están alrededor de las antiguas centrales, ¿no? de Fukushima. Entonces no se sabe qué hacer con ella, porque este es el problema que generan los desechos radiactivos. Los desechos radiactivos no sabemos qué hacer con ellos. Tienen una vida muy larga y una vida contaminante muy larga, y por lo tanto pues no hay una forma de gestionarlos, y entonces pues a las autoridades japonesas no se les ha ocurrido mejor idea que ir poco a poco virtiendo ese millón largo de toneladas de agua contaminada al mar de Japón, ¿no? Bueno, lógicamente esto ha generado una inmensa polémica, porque todos sabemos que lo que al mar tiras, el mar te lo devuelve, y por lo tanto esa radiactividad pues volvería al ser humano en forma de pescado, en forma de cualquier tipo de contaminación, ¿no? Y por lo tanto no es desde luego una buena idea, más bien es una idea muy mala, pero lo que en este momento está barajando el gobierno de Japón, porque no sabe qué hacer con ese millón de toneladas de aguas radiactivas, ¿no? Pero ya te digo que es un problema generalizado de la industria nuclear, el que a la hora de hablar de los desechos radiactivos pues nos encontramos con el talón de Aquiles de esta forma de producción de energía, ¿no? Que es que finalmente siempre es el Estado, la sociedad, la que tiene que gestionarlos y gastarse el dinero durante muchos años por lo menos en su contención, ¿no? Porque lo peor que puede pasar precisamente es lo que quiere hacer el gobierno de Japón, que es liberarlos en el medio ambiente. Parece que no está la decisión tomada, pero el primer ministro del gobierno japonés ha dicho que se tomará rápidamente y que en todo caso empezaría a hacerse en 2 años. Y duraría unos años la forma de expulsarlos al mar, de lanzarlos al mar, pero en fin, es una noticia que ha puesto en pie de guerra a los pescadores de la región, porque saben que puede ser devastador para sus negocios también, porque ¿quién va a querer comprar pescado de esas zonas si se lo plantean en estos términos, ¿no? Bueno, de hecho sabemos, porque así se conoció en su momento, que la contaminación radiactiva de Fukushima llegó hasta las costas de Canadá, hasta las costas del Pacífico americanas, ¿no? Por lo tanto, esto no creo que sea una idea que sea fácil de llevar adelante. Lo que tratan es
poner en marcha el principio de dilución, es decir, que los residuos radiactivos se fueran diluyendo, echándolos, como muy bien dices, tirándolos al mar poco a poco, ¿no? Pero el problema es que la radiactividad se acumula y, por lo tanto, finalmente, pues esta estrategia no funciona o no funcionará porque se acumulará en los seres vivos y, por lo tanto, irá aumentando. Entonces, bueno, yo creo que, insisto, que es una mala idea, pero claro, tampoco hay una alternativa ni una solución, que es, como te digo, este es el talón de Aquiles, pues, de la industria nuclear. Juan López Duralde, te agradecemos mucho, como siempre, Juancho, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias, un abrazo. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera.